Hola mis queridos hermanos de la Iglesia Discípulos de Cristo. Reciban un fraternal saludo de mi parte desde aquí de Medellín, del Seminario Reformado Latinoamericano, deseando que estén muy bien y que la paz del Señor esté con ustedes. Realmente los extraño y mi anhelo y mi oración es que Dios los esté cuidando, los esté guardando y que el Señor esté con ustedes en estos momentos que estamos viviendo, que seguramente no son fáciles para nadie y mucho menos para la Iglesia. Tengo la oportunidad de compartir una reflexión con ustedes y quiero que me acompañen por favor al libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 33 y vamos a reflexionar sobre esta porción de la Escritura. Quiero que me sigan en la lectura en sus Biblias. Lamentaciones 3:19. Dice la palabra del Señor: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Queridos hermanos, Lamentaciones, como tal vez muchos saben, se atribuye al profeta Jeremías. Y si ustedes leen Jeremías, su vida y el trasfondo histórico, Jeremías profetiza durante un momento bastante difícil, justamente antes del cautiverio de Babilonia, y justo durante ese proceso en el cual la nación de Judá es llevada al cautiverio por la nación de Babilonia, por los caldeos. Y en medio de estas situaciones que está hablando el profeta Jeremías, está hablando en el momento en el que el pueblo de Judá está sufriendo las consecuencias del exilio. Los que fueron deportados están en Babilonia, están sometidos bajo el yugo de los caldeos, y los pocos que habían quedado en Judá estaban viviendo momentos muy difíciles. Son tan difíciles como los describe Jeremías en Lamentaciones. Si ustedes leen todo el libro van a encontrar una descripción gráfica de momentos completamente terribles, momentos difíciles. Están viviendo en una situación tremendamente complicada. El capítulo 3 describe un poco sobre ello. Y es en medio de ese contexto, de esa situación difícil, que Jeremías dice en el versículo 19 con el que empezamos, le dice al Señor: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Jeremías le está diciendo: Señor, acuérdate de la aflicción, acuérdate del sufrimiento que estoy viviendo y que estamos viviendo. Y lo describe con una analogía del ajenjo y de la hiel, que son plantas amargas. Es decir, que la experiencia que está viviendo Jeremías y que describe es amarga, no es fácil, no es pasajera. El versículo 20 sigue diciendo: lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Es decir, que el momento difícil que está viviendo Jeremías y los exiliados y los que están en Judá persiste en la memoria de ellos. Y no solo en la memoria, sino en la experiencia de ellos. Jeremías se describe a sí mismo como teniendo el alma abatida dentro de él. Es decir, es un momento que le está causando presión, es un momento que le está causando
desasosiego en el cual se siente completamente desfallecido. El versículo 21 sigue diciendo Jeremías: esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré. Pero ¿qué es lo que está recapacitando en el corazón Jeremías? ¿Qué es lo que le está dando esperanza para el futuro? El versículo 22 lo dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y seguramente es un texto que muchos de ustedes ya han leído o escuchado innumerables de veces. Pero cuando lo leemos en el contexto desde el cual Jeremías está hablando, tiene más sentido y tiene una profundidad que quiero que reflexionen en este video. Alguien describe la misericordia como no recibir lo que merecemos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Jeremías tenía algo claro, y es que el pueblo, y aún él mismo, lo que merecían por causa de su idolatría, por causa de su maldad, por causa de su pecado, el pago que merecían ellos era la muerte. Era que la nación de Israel y de Judá dejaran de existir para siempre, que quedaran completamente en el olvido. Pero Dios, aún a pesar del castigo, no los consumió por completo. Dejó un remanente entre ellos. Y por eso Jeremías dice con confianza: es por la misericordia del Señor que no hemos sido consumidos. Si el Señor nos hubiese pagado conforme a nuestra maldad y pecado, hace rato hubiéramos desaparecido. Pero la misericordia del Señor es la que ha sostenido al pueblo de Israel hasta ese momento. Y Jeremías lo tenía claro, porque las misericordias del Señor nunca habían decaído. Por el contrario, en el versículo 23 dice Jeremías: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jeremías, en medio de una situación, imagínese, de muerte, una situación de exilio, una situación de hambre, una situación que ustedes ni se imaginan, Jeremías se atreve a decir que cada día, cada mañana, son nuevas las misericordias del Señor y que su fidelidad es grande. Uno podría decir este versículo de manera muy feliz en los días en que todo amanece súper bien, donde nos levantamos, tenemos alimento, tenemos salud, podemos ir a trabajar o a estudiar. Podemos decir: grande es la misericordia del Señor, grande es su fidelidad. Pero ese no es el contexto en el que lo dice Jeremías. Jeremías lo dice en un contexto de grande dificultad y tribulación, donde sus familiares, donde su pueblo estaban muriendo y estaban siendo deportados a otras naciones. Ese es el contexto en el que lo habla. Y aún así, Jeremías sigue diciendo en el versículo 24: mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Y esta expresión de mi porción es hace referencia a una heredad. Para los judíos era muy importante una heredad, aquello que recibían por herencia de sus padres. Pero para Jeremías la herencia más importante, la porción más importante era el Señor. Eso era lo que él esperaba. Todos los judíos esperaban con ansias una herencia de parte de sus padres, pero lo que Jeremías esperaba, su herencia, era el Señor. Y sigue diciendo en el versículo 25: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Jeremías tenía la certeza de que el Señor retribuye con bondad y fidelidad a aquellos que en él esperan y a aquellos que lo buscan a él. El versículo 26 sigue diciendo: bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Esa es la actitud a la que Jeremías animaba al pueblo a esperar la salvación del Señor, en silencio, en quietud, sin renegar. Mis queridos hermanos, estamos viviendo una época del coronavirus y muchas personas se preguntan:
¿Qué está haciendo Dios en el mundo? ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? Y tal vez nos cuestionamos y nos quejamos porque ya no podemos salir a trabajar, ya no podemos hacer las cosas con la libertad con la que hacíamos. Querida iglesia, es momento de que reflexionemos y pensemos en las palabras de Jeremías. Es bueno esperar en silencio al Señor, no quejándonos, no murmurando, no maldiciendo, sino en silencio esperemos la salvación, porque viene únicamente del Señor. Versículo 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es decir, aceptar la condición en la cual estamos, aceptarla y sobrellevarla, porque es el yugo que se nos ha impuesto. Versículo 28 sigue describiendo la actitud que deben tomar las personas frente a esta situación, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. ¿Qué le impuso? Versículo 27, el yugo. ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? ¿Cuál debe ser la actitud del creyente? Sentarnos en silencio, callar y esperar, porque el yugo que se nos ha impuesto ha sido puesto por Dios. No es Satanás, no es el hombre, es Dios quien nos ha impuesto el yugo sobre nosotros para que lo llevemos, para que lo carguemos y para que reflexionemos y nos arrepintamos de cómo hemos llevado nuestra vida hasta el día de hoy. El yugo nos lo ha puesto el mismo Señor para llevarnos quizá al arrepentimiento, a cambiar nuestra forma de ver la vida, a cambiar nuestra cosmovisión. Versículo 29, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza, y dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Esa es la actitud, mi hermano, la actitud de aceptar y de esperar, de estar a la espera de lo que el Señor quiere enseñarnos y de lo que el Señor quiere que aprendamos. Pero noten cómo terminan los versículos 31 al 33 con esta gran esperanza, porque el Señor no desecha para siempre, antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Jeremías sabía que lo que estaban sufriendo era por causa de ellos mismos y que era la justa retribución de parte de Dios, era el castigo de Dios, era el látigo de Dios sobre el pueblo. Pero a pesar de ello tenía la convicción de que el Señor no castiga para siempre. Y que si castiga, se compadece de los afligidos por su misericordia. Él es, como lo decía también Job, Él es quien causa la herida, pero también quien la sana. Y mis hermanos, esta es una reflexión para que pensemos en cómo el coronavirus, esta pandemia, ha traído aflicción a nuestras vidas o familias. Y que piensen determinadamente en cuál ha sido su actitud al respecto y cuál debe ser la actitud bíblicamente que debemos tomar. Una actitud de esperanza, una actitud de aceptación, una actitud de arrepentimiento, porque no sabemos cuál es el juicio que Dios está trayendo sobre el mundo, cuál es el juicio que Dios está trayendo incluso sobre la iglesia. Tal vez no valorábamos el hecho de poder asistir libremente a la iglesia cada domingo. No lo valorábamos, no lo apreciábamos, estar en comunión con nuestros hermanos. Y ahora nos toca por medios digitales poder compartir de la palabra y aprender. Hermanos, es tiempo de que pensemos y reflexionemos. ¿Cómo ha sido nuestra vida hasta este momento y cómo va a ser de ahora en adelante? ¿El coronavirus te ha llevado a arrepentirte
¿Te ha llevado a buscar a Dios con pasión y sinceridad? ¿O esta pandemia solamente te ha llevado a perder el tiempo en redes sociales, a perder el tiempo en cosas que no valen la pena? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Estás humillándote al Señor? ¿O estás divagando en pensamientos y en cosas que lo único que hacen es distraerte de la humillación que debes asumir ante el Señor? Quiero, hermanos, que reflexionen sobre ello y que durante todo este tiempo que transcurra esta pandemia pensemos en ello. Es mi anhelo y mi deseo que ustedes y sus familias se encuentren muy bendecidos por causa del Señor. Que el Señor los cuide, que el Señor los fortalezca, que el Señor esté con ustedes y que nunca, nunca se alejen de Él, sino que por el contrario aprovechen estos momentos para acercarse más al Señor. Que Dios los bendiga y que estén muy bien.